Este programa es presentado por Restore 7 TV, ahora disponible en la web, Apple y Android. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente con su programa Johnny en los Infiltros. Johnny, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Un saludo para todos nuestros amigos del mundo de habla hispana. Hola Carlos, privilegio estar contigo otra vez aquí. Sí, un saludo a toda nuestra audiencia y esperamos pues que vamos a escuchar otra vez del Señor hoy día, Ujú. instrucción específica para otro monte. Ujú. Magnífico. En la revelación acerca de los 7 montes se habla del monte de gobierno. Hoy mucho se habla de política, ¿no? Si la iglesia debe involucrarse en política. Bueno, sabemos que la política es el arte de gobernar, pero básicamente el fundamento de poder o la esfera de poder o el monte es el monte de gobierno, eh, que fue establecido por Dios, ¿verdad? El monte ha sido, o sea, todo lo que es autoridad y todo lo que es gobierno viene de Dios. Por eso creo que, Johnny, es muy importante entender, ¿no? Tener un entendimiento del llamado al monte de gobierno, de cómo manifestar y cómo eh, comunicar, básicamente cómo manifestar el reino de Dios desde ese foro, que es política, que es gobierno y tiene que ver con las autoridades en nuestras naciones. Entonces, aquí estamos listos para dialogar esta tarde y animar a todos nuestros amigos que tienen alguna vocación, un sentimiento, una pasión sobre todo lo que tenga que ver con gobierno. Esta es una palabra para usted. Adelante, Johnny. Sí, Carlos, estamos pues en el séptimo monte. Ajá. Interesantemente, en cada monte venimos pausando por un momento casi para decir, wow, esto parece el monte más importante, ¿no? Y ahora, obviamente, muy fácil pensar que este monte de gobierno es el monte más importante. Y en general, cuando la gente es expuesta a lo que es el mandato de los 7 montes, la idea de la reforma de naciones, la idea de transformación de naciones, es casi normal pensar primeramente gobierno, ¿no? Monte de gobierno. Hay que ganar la elección. Tenemos que ser el presidente, tenemos que ser Mm. el alcalde, tenemos que ser la persona mayor, que eso, como si eso fuera la forma de traer cambio transformacional, vamos a decir. Y, y sí, eh, ciertamente este monte es súper importante. Entendemos que estamos hablando, tú mencionaste cómo se manifiesta el reino de Dios. El reino de Dios tiene un rey y Mm. es, por cierto, un gobierno. No podemos separar la idea de gobierno de Dios. Él es rey. No le llaman, no le llaman el cantante, no le llaman el influencer, el influenciador de los podcasts. No, él es rey. Cuando hablamos de nuestro Dios, eso es El rey de sí, reyes, el rey de reyes, el él es soberano. rey de reyes. Podemos llamarle muchas cosas, no tiene muchos nombres, pero es el máximo siempre. Él es el rey. Lo tenemos en nuestras canciones, lo tenemos en nuestros pasajes favoritos. Entendemos, Isaías habló en Isaías 6 creo nos es nacido hijo y el principado está sobre sus hombros, nos habla pues, el 9. dilatado de su imperio. Entonces, estamos pues con el lenguaje de gobierno y rey cuando hablamos de la influencia que queremos tener mediante este monte. Entonces, lo que queremos en esta conversación, porque
hablamos algunos minutos antes de empezar también, Carlos, que estamos muy acostumbrados a operar Ujú. ambos de nosotros, tanto por las cosas que hemos tenido que hacer en el Monte Gobierno, las interacciones que hemos hecho, hemos tenido interacciones con presidentes, con generales, con senadores, con congresistas, con alcaldes, en muchos lugares, ¿no? Nosotros dos juntos, yo contigo, yo también en muchas otras naciones. Y entonces tenemos, no son solo conceptos, ideas que tenemos, pero ya son muchos años de interacción. Es una realidad Sí, muy evidente, muy obvia. tenemos, podemos decir, más que 25 años de experiencia interaccionando, dando palabra, orando, reaccionando con personas de gobierno en muchas naciones. Y queremos, bueno, yo siento en primera instancia ir en la dirección de reconocer que no solo tiene que ver con la idea de ganar elecciones, ¿no? Ujú. Eso es lo que nos viene primero, que tenemos que tener como mencioné, un presidente. Entonces, por un momento vemos el pueblo de Dios se reúne, vamos a votar, dependiendo de la nación donde uno está, ¿no? Y vamos a hacer el voto para este que es el justo, y no ha resultado mucho eso hasta ahora, porque aun cuando logramos poner, digamos, a un líder máximo, a un presidente que parece que ama a Dios, es creyente, y todo eso, si no tiene su soporte, si no tiene quien apoya ahí, ¿no? Realmente termina siendo baleado muy rápidamente. Viene la mafia mismo de ese monte, lo saca, lo apaga, si no hay contacto divino, digamos, del monte, los medios de comunicación, aun si un líder fuera justo, un líder presidente fuera justo, nadie sabe, porque no permite que el pueblo sabe. Entonces, por eso el valor de entender que este es un llamado de los 7 montes. No vamos a poder, si alguien tiene la idea que vamos a poder transformar nuestra nación porque una persona llega a ser presidente, no va a ser. Necesitamos todo un equipo de apoyo en ese monte. Extraordinario, extraordinario, Johnny, porque yo creo que necesitamos aprender a mirar bien los textos bíblicos y sus contextos. En el Antiguo Testamento se decía pues que cuando el justo gobierna, el pueblo se goza, porque esto estaba dado ya dentro del contexto de la monarquía. Y en la monarquía, pues, bueno, hasta Salomón, ¿verdad? Que fueron ungidos, llamados, puestos por Dios mismo. Después ya ha habido una crisis en la monarquía, se dividieron los hijos de Salomón, etcétera. Eh, Aún así, estaban expuestos esos reyes a cometer sus delitos y había gemido, dolor, sufrimiento en el pueblo. Hoy ya no hay monarquías, se suponen que son democracias y no hay un poder absoluto en el que sale como presidente. Él no tiene que, él tiene que manejar los contrapesos con el poder judicial, el poder legislativo. Así que cuando tú dices, no pensemos solamente, hay que votar, sí, debemos votar por gente honesta, en lo posible, transparente, que tenga principios bien claros, valores, pero no debe ser eso solamente el enfoque cuando hablamos de el monte de gobierno. Entonces, ¿cómo se entiende la participación o cómo se entiende esa participación en el monte de gobierno? Bueno, sí, vale la pena en este momento recalcar algo que en algún momento estoy seguro que he dicho durante esta serie, que el monte de gobierno presentemente está yendo bajo una transición, una transformación, algo dirigido por Dios. El Señor me mostró hace como 6 o 7 años una visión donde vi una visión de los 7 montes y la mano de Dios que estaba erradicando la cima de los 7 montes. Entonces, claro, era obvio, digo, wow, pero ¿qué me estás diciendo, Señor?
me dijo, estoy quitando la mafia de los 7 montes. Y me empezó a hablar y decir, mira, yo hubiera, bueno, primero digo, los veo a los pocos de ustedes que entienden que la misión es traer las soluciones, la luz a todo sector de la sociedad. Cuando dije sois la luz del mundo, cuando dije sois la sal de la tierra, no era sois la sal de las 4 paredes de la iglesia. La influencia tiene que ir más allá de eso, y aún les dije que toda área donde no llegan, si la sal no llega al monte gobierno, el gobierno se va a podrir, y cuando se pudre les va a aplastar. Y también lo mismo hablando de luz. Si la luz no viene a este monte de gobierno, entonces las tinieblas son los que van a prevalecer en esta área. Entonces, aun con ese pasaje original que habló Jesús en Mateo capítulo 5, nos está dando a entender donde quiera que nosotros no reconozcamos que el reino debe estar, esa área va a quedar completamente bajo tinieblas, y precisamente eso es nuestra realidad en la tierra presentemente, pero estamos yendo hacia un cumplimiento de la visión que vi, porque a nivel global, a nivel del mundo entero, el monte gobierno a los niveles más altos ha sido manejado, y podemos decir más o menos es manejado por una mafia luciferiana. La corrupción, pedofilia, no es solo una corrupción, digamos, normal y típica. Bueno, una persona tiene más poder, más influencia y más dinero, y no sabe cómo controlarse, ¿no? No es solo una falta del don o el fruto de templanza, no es algo bien oscuro, es tinieblas, satánico, ha estado ahí desde de miles de años. Es un enemigo que está siendo despojado. Por eso es un momento muy importante, muy impactante por lo que va a pasar en el futuro, lo que está pasando ahora. Pero tenemos que ir más allá de solo pensar ganar el trono, ¿no? El sitio más alto que está ahí. Y hablaste de la Biblia, el ejemplo bíblico. Queremos notar eso, que sí, tenemos el ejemplo de David, un rey justo, y él pues sería equivalente, digamos, al presidente, el primer ministro, el que tiene la autoridad máxima, y él trae una transformación a la nación por su posición de influencia, pero es poca. Es muy poco donde vemos que es la persona que está en la cima del monte, digamos, de gobierno, que está trayendo ese cambio. Más bien, los ejemplos bíblicos son José. José durante el tiempo de Faraón. José realmente es esclavo, es siervo, y claro, con favor de Dios, tiene favor, después pierde el favor, está en casa de Potifar, le ponen encargado de solo, pero la esposa de Potifar miente, termina en la cárcel, después termina rigiendo en la cárcel, pero sigue en la cárcel, y por fin se recuerdan acerca de él cuando hay un sueño que no puede interpretar, no puede entender. Faraón viene ahí, José está ahí, llega a la edad de 30 años, y dice que cuando él habla la sabiduría que él tiene, que recibió de Dios, cómo hacer que el plan de hambruna no domine sobre Egipto. Cuando él habla y declara eso, Faraón dice, wow, el Espíritu de Dios está sobre este varón, y dice, dale mi anillo, mi aro, no sé si lo llaman aro o anillo de poder, pero la influencia, mi carro, él es segundo en el reino, solo yo quedo como rey, pero él es el que tiene este liderazgo de influencia, y así de asesor el que trae influencia. Él rige básicamente de 30 años hasta los 110 años de edad. Entonces,
80 años él está en esta posición de liderazgo. Daniel, otro ejemplo, uno que vino de esclavo también, porque Nabucodonosor y los de Babilonia habían tomado a Israel, y entonces los israelitas, los jóvenes, lo habían reconocido a uno como un sobresaliente como Daniel, pero Daniel nunca ganó posición, digamos, nunca fue el primer ministro ni rey, igual como José, uno que viene como siervo, pero la influencia por el favor de Dios sobre él, porque entiende misterios, porque recibe soluciones de Dios, y entonces en todo eso él termina por décadas. Él está en una posición de influencia sin tener que, digamos, ganar una elección o ser el líder máximo. Vemos, sí, Esther fue una reina, pero su influencia, ella también reina, pero sale que los judíos son esclavos del rey Asuero, y ella sale como una judía que es esclava, pero tiene favor, lo hacen la reina, y ella hace peticiones, y su influencia causa que el rey malo, porque se entiende que Asuero no era un rey bueno, y siendo un malvado, ella causa que él tome decisiones legislativas que favorecieron y salvaron básicamente al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué cosa estamos diciendo con todo eso? Aplicación práctico, que nosotros queremos que ese monte en su enteridad esté lleno de hijos e hijas de Dios. Hay otros relatos bíblicos que podríamos hablar de Naamán, el leproso, pero es una niña, aunque que está cerca a él. Entonces, aún de niña tiene una influencia. Bueno, señorita, no sabemos exactamente su edad. Le dice, mira, hay un profeta en Israel que puede sanarte, ¿no? Entonces, es un contacto divino. Entonces, queremos pensar, cuando hablamos de traer influencia al monte de gobierno, a veces somos bien rápidos para usar palabras de dominio. Vamos a dominar, vamos a estar encargados, pero queremos reconocer que el reino de Dios no se avanza por imponencia, se avanza por influencia. Y entonces queremos ser las personas que nos posicionemos como personas de influencia para que el Señor, sí, claro, si Él quiere ponernos en el trono, digamos, si Él quiere que ganemos posiciones, y eso va a ser también, está bien que ganemos posiciones prácticas, que seamos congresistas, que seamos senadores, etcétera, etcétera, alcaldes. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con varios alcaldes que trabajaron para hacer buena gestión con su pueblo. Eso es bueno, pero queremos ser personas, si es posible, que seamos los que tenemos esa influencia, digamos, de asesor, pero también nos sirve ser personas, los choferes, cocineros, en el Congreso, digamos, hay tantas maneras de traer la presencia de Dios, ¿no? Porque eso es lo que estamos trayendo la presencia de Dios, y en esa presencia hay soluciones para toda cosa que puede ocurrir en el monte de gobierno. Entonces, no queremos que la gente que piensa, bueno, yo no me siento como un político, yo no quiero ganar, yo no quiero estar en una carrera política, una elección, no quiero participar en la elección. Eso no es, digamos, no es el modelo, no es la norma para determinar si Dios te ha llamado ahí. Y si Dios dice que debes estar ahí, puede ser para influenciar, para ser un intercesor, intercesora, para financiar algo, si Dios te ha bendecido económicamente. Entonces, estas son las cosas que estamos aprendiendo de cómo se trae la sal, cómo se trae la luz a este monte de gobierno. Gracias, Johnny, porque lo que estamos haciendo ahora con lo que dices, estamos ampliando la capacidad de acción de los que tienen algún sentir, alguna inclinación, una pasión por todo lo que tenga que ver con gobierno. No solamente en pensar en aquellos puestos o posiciones de gobierno, como un alcalde, un diputado, un senador, un gobernador
o un presidente, ¿no? Sino estamos ampliando el abanico ahora. Es decir, porque los hijos y las hijas de Dios somos esa sal, somos esa luz del mundo, y Él quiere, como dice, así como la levadura, que penetremos la masa para afectarla. Entonces, los hijos de Dios podrían estar, los que tienen un llamado al monte de gobierno, podrían ser desde servidores en distintas áreas, seguridad. Recuerdo que en alguna oportunidad la seguridad de un presidente nos Sí, con su presidente, no sé si recuerdas, ¿no? completamente. Podría ser su jefe de protocolo, recuerdas, un comandante general del ejército, su jefe de protocolo, que era una dama, nos armó todas las reuniones y pasábamos esos encuentros para poder tener un nivel de influencia, pero ella tenía una influencia muy importante sobre este hombre. Entonces, claro, también están los que posiblemente van a ser asesores, los que van a ser altos ejecutivos, ¿no? Hoy en Perú hay un ministro que está siendo un cuestionado, pero yo recuerdo que él ha sido ministro del jefe de gabinete de ese ministerio. O sea, perdón, él era estaba en su equipo, ¿no? Él estaba en el equipo de asesores, pero el jefe del gabinete de asesores, que ya no está, me dijo el otro día, ¿recuerdas a fulano? Él fue mi asistente cuando estábamos en tal ministerio y ahora es el ministro, es un ministro. Entonces yo digo, los hijos de Dios cuando entiendan que no están ahí solamente por ser, bueno, un servidor, un profesional, como tú dices, el que le cocina a la autoridad, el que le conduce el vehículo o su alto ejecutivo como asesor en diseños de programas, etcétera, tienen una influencia impresionante, Johnny, porque Sí, terminan diciéndole a la autoridad qué debe hacer. Y hay algo interesante, en algún momento las autoridades, por tanta presión, necesitan tener a alguien cercano que los apoya, los respalda, los motiva, sin que necesariamente les demande algo o les pida algo. sí. Y ahí están los hijos de Dios. No, completamente, Carlos. Y voy a introducir una palabra muy importante para la persona que siente llamado al Ujú. monte de gobierno. Porque uno al pensar en gobierno dice, regir, Mm, reinar, dominar, pero la palabra es servir. servir. Y es interesante que aún, digamos, el mundo, ¿no? Aún fuera de la iglesia, la palabra que se usa, si uno dice, yo fui alcalde o yo fui congresista, no dice, yo reiné de alcalde, yo reiné de congresista, yo serví. Aún es la palabra que se entiende que se debe usar en ese monte. Aunque Servidor, ¿ah? es un servidor público, se dice. Es un servidor público, es la idea. Aunque uno, claro, sale la noticia constante, son pues que les fue la cabeza y que son comprados y dineros y coimas y corrupción y todo, pero aún se entiende por el lenguaje mismo que es aceptado en el mundo que lo que uno está ahí para servir. Y si recordamos eso como hijos de Dios, porque por eso digo que el reino de Dios no se impone. Si tú vienes pensando, voy a imponer, entonces ya estás fuera del espíritu de servir. Estás en ese espíritu, yo estoy encargado, yo voy a hacer, yo voy a dictar, ¿no? No nos gusta un dictador, la dictadura no nos gusta, sabemos, pero a veces como hijos de Dios, cuando nos emocionamos con la idea de, sí, vamos a estar en gobierno y vamos a echar fuera a estos ajenos y vamos a reinar, tenemos que recordar la palabra que se usa, la palabra para nosotros es servir. Y por eso servir, se puede servir de presidente, pero se Así. puede servir de cocinero, del congresista, Ujú. se puede servir del chofer, y todas las otras opciones que venimos dando, porque estamos cumpliendo con usted sabe, la idea de la sal
es que, por ejemplo, si tú tienes un plato de arroz y frijoles, cualquier área que no tiene sal va a quedar mal, va a quedar feo, no tiene lo que debe tener. Entonces queremos estar como hijos de Dios. El llamado para ser sal y luz es para estar en toda área de ese monte y no solo depender de una persona, pero queremos con esa palabra servir. ¿Por qué la palabra servir? Porque es el ejemplo de Jesús, es el ejemplo de nuestro Dios. Podríamos ir a los pasajes, pero usted lo conoce muy bien, cuando entre los discípulos empiezan a pelear, ¿quién va a estar? Ellos pensaron que era un reino literal en ese momento, y entre un par de hermanos de los discípulos empiezan a tener pleito entre quién va a estar a la derecha, quién va a estar a la izquierda, cuando Jesús está en el trono, y él tiene que corregirles fuertemente y tiene que decirles, el Hijo del Hombre vino para servir, no para ser servido. Y los habló, dice, han escuchado entre ustedes que el que quiere ser grande, que se postule para ser grande, pero yo les digo, sean el siervo de todos. Y eso no es solo para otro monte, eso es en especial para el monte de gobierno. Y tenemos un pasaje bíblico que lo pone bien claro, Mateo capítulo 21. La entrada triunfal en Jerusalén, bien conocido, es cuando Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén y viene pues montado sobre un burrito, o como dice, sobre una asna, sobre un pollino, y el mundo salió, y Jerusalén salió para decirle, Hosana, Hosana, que eran las palabras al rey, ¿no? Al rey Hosana, al hijo de David, bendito. Pero, ¿qué dice el versículo 5? Mateo 21, 5. Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Wow, primera descripción de rey. Uno nunca piensa cuando dice rey es majestuoso, rey, otra cosa. Pero la primera descripción bíblica de nuestro rey, de su entrada triunfal, manifestado en la persona misma de Jesús. Jesús tenía la opción de llamar que un ángel traiga un león y que venga cabalgando sobre un león, su entrada triunfal a la ciudad donde pagaría el precio de redención para toda la creación misma, ¿no? Y podría haber dicho a sus discípulos, mira, encuéntrame un caballo, pues, un caballo de apariencia, esos árabes blancos, grandes, voy a hacer mi entrada triunfal porque soy rey. Y uno dice, claro, ¿qué hace un rey sobre un burrito? Eso para nosotros, no, pero así se nos fue presentado nuestro rey de esa forma. Y tenemos que, si vamos a ser operadores del rey en el monte de gobierno, tenemos que tener una alineación entre cómo él era y cómo nosotros vamos a manifestarle en este monte de gobierno. ¡Wow! Tan claro el pasaje. Es que, Johnny, mientras tú hablabas de esto, el gobierno o la autoridad está, pues, el monte mismo de gobierno, entre los 7 montes, pero al mismo tiempo las autoridades están puestas y en distintos lugares hay autoridad. En una casa, un padre, los padres son autoridad para los hijos. En fin, el punto al que yo quería ir es que diríamos, estar en el ejercicio del gobierno como que te da ciertos privilegios y esos privilegios te da a ti un poder. Obviamente es un poder, pero es una delegación de poder. No le delegamos el poder los ciudadanos a quienes elegimos como nuestras autoridades, pero se envanecen.
Ese poder los lleva a ser envanecidos, al orgullo, ¿no es cierto? Y en ese orgullo se terminan alejando y separando, y lejos de cumplir con esa misión de ser servidores, se convierten, pues, ¿no? En señores. Jesús, a lo que tú citaste hace rato, que los discípulos estaban discutiendo entre ellos quién estaría a la derecha, quién estaría a la izquierda, es decir, estoy más arriba de todos, estoy en poder, ¿no? Hubo también, dice, esa discusión entre ellos, y Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, se enseñorean, ¿no es Es la cierto? norma, es lo normal, sí. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Es decir, no solamente dejan de ser servidores, sino que de manera fraudulenta se hacen llamar benefactores, cuando lo que son servidores. No, Co- qué tremendo, qué tremendo. No, completamente, Carlos. Es que con eso recordamos pues el pasaje bien conocido que quizás lo hemos mencionado varios de los montes. La idea es del reino, de traer el reino, de recibir el reino. El mandato de los 7 montes es manifestar el reino de Dios sobre la tierra para cumplir con esa parte del primer mensaje de Jesús. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como lo es en el cielo, así también en la tierra. Entonces nosotros cuando tenemos tiempo para interaccionar, mentorear a la persona que está en los montes, decimos, siempre vale la pena empezar con la pregunta, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo hace? Y si hay evidencia en la Biblia de cómo lo hace nuestro Dios. Entonces, hablando del monte de gobierno, ¿qué evidencia tenemos de cómo maneja su gobierno Dios? Porque la idea es, como Él lo hace allá, tenemos que hacerlo aquí. Y hay ciertas cosas que nos es obvio al estudiar la idea. Hay pasaje en Hebreos que dice, acerquémonos con confianza a su trono, ¿no? Su trono de misericordia. Y entonces hay una realidad al estudiarlo, al pensarlo, imaginarlo. El reino de Dios es completamente distinto a lo que es un reino normal aquí en la tierra. Aquí tú vas, básicamente, cuando hemos visitado en Europa los castillos de los reyes, aún yendo a donde está fuimos donde estaba la reina Isabel en Inglaterra, etcétera, etcétera. Uno entra y pues hay murallas muy grandes alrededor. La protección del rey o la reina es, wow, número uno, ¿no? Entonces, uno no ingresa fácilmente. Wow, la seguridad, el cuidado alrededor. Número uno, no vas a llegar ni a la posición de rey o reina a menos que tú hayas sido persona importante, influyente en alguna forma. No es para todo ciudadano. Si vas a las naciones donde tienen rey, alguien va a decir, yo he visitado al rey. Sí, va a ser cosa rara que una persona literalmente haya tenido siquiera un minuto De acceso. uh, para una foto, no un selfie. El acceso es limitado. Así funciona aquí. Nuestro rey, el cielo es completamente diferente. Dice, si quieres venir al trono, necesitas ayuda, ven, es abierto. Los que han visitado al cielo, sabemos que el apóstol Juan tuvo una puerta abierta, fue llevado y vio al cielo, y entendemos que al centro del trono está, al centro está el trono de Dios, y no hay murallas de protección, no hay murallas de privilegio para que no entres. Vamos a entender, vamos a llegar a saber para todo ciudadano del rey que cuando estamos ahí tenemos acceso el que quiere. Los que han visitado al cielo y nos han comentado, dice, toda persona que quiere aún sentarse en el trono con Jesús. Él tiene un trono que se expande, dice. Han visto visión, se ensancha, y los que quieren sentarse con él
Él permite eso. Entonces tenemos un rey que da acceso constante según el deseo del ciudadano. Mm. Y además es el único rey que da el mismo nivel de lujo a sus ciudadanos, mismo nivel de libertad, mismo nivel de Las lujo. excelencias. No hay estatus elite de rey que él, sí, no, él tiene oro, nosotros plata, porque él es el rey. No hay eso. No, entonces, de eso estamos aprendiendo a pensar cómo maneja el cielo nuestro Dios. Empezamos a entender, aún encima de todo eso, Él envió a su Hijo para que muera en la cruz, para asegurar que más de nosotros tengamos acceso. Entonces, tenemos que ser impactados al mínimo con esa idea. ¿Cómo traducirlo al gobierno real, local? Tenemos que pensarlo diferente, claro. No digo que es malo que haya seguridad, que haya paredes de protección, etcétera. No digo eso, pero queremos entender el corazón de nuestro papá, porque no podemos servirle como hijos e hijas de él en este monte si no entendemos cómo él es. Por eso esa pregunta, ¿de qué forma nos sirve el rey? Y por eso el pasaje que les leí de Mateo 21, wow, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre no un animal pues de fuerza y poder, pero un animal de carga, un animal que sirve, un animal que su propósito 100% de un burrito, nunca es un propósito de un visual. Un burrito, un asno es para llevar alguna carga, que él es un servidor del público. Entonces, queremos siempre estar con eso de servidor del público, pero conectarlos al mismo tiempo con esta idea sobrenatural que lo tenían tanto Daniel como José, que no hay problema, no hay imposible con nuestro Dios. Estamos para servir, pero las armas de nuestra milicia no son carnales tampoco. Tenemos acceso a soluciones. La palabra que siempre escuchamos, Carlos, en gobierno cuando visitamos, hablamos, es la palabra imposible. No es imposible. No hay la corrupción, no hay dinero, no hay la pelea, la división. Imposible, 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 imposible. Un hijo de Dios, si Dios te llama al monte gobierno, es para que traigas la palabra posible. Porque con Dios todo es posible. Y cualquier reto que pueda haber en gobierno de una nación, de una ciudad, donde sea, él tiene soluciones y en general estas soluciones van a estar escondidos en sus Esteres, en sus Danieles, en sus Josés, en sus Nehemías, en sus líderes representantes, en los embajadores del rey. Él es el rey de reyes y tenemos que llevar esa parte de reyes, es llevar soluciones, autoridad sobre problemas, autoridad sobre tinieblas. No es para ejercer dominio sobre gente, pero sobre tinieblas, sobre oscuridad, y en eso traemos pues la grandeza de Dios. Johnny, entonces, en Mateo capítulo 21, que ya es previo a ese ingreso, como dicen, esa entrada triunfal a Jerusalén, número uno, decías, nos muestra que ese rey, porque Jesús está en la tierra, ese rey es un rey, número uno, accesible, no está lejos de ti, tienes acceso, y como, porque simboliza el estar sobre el pollino, sobre el burrito, ¿verdad? Y número dos, no solamente está accesible, es ante quien podemos recurrir, que hoy en los gobiernos de este mundo, los gobernantes se han vuelto accesibles. Es tan difícil tener acceso a un gobernante, ¿no? Dicen que están muy ocupados, o etcétera. Y número uno, accesibles. Y número dos, lo que decías, la convicción de que están para servir, están para dar servicio, son servidores. Esto queda claro y esto le decimos a nuestros amigos que nos están escuchando, que tengan la convicción.
que ir a este monte, número uno, es tener ese corazón de servidor y estar dispuesto a escuchar, a recibir, a atender al pueblo. Finalmente, un gobernante se debe al pueblo, ¿verdad? El gobernante Sí, se debe al pueblo. Gracias. ¿Qué no, más? sí, Carlos, completamente. Queremos recordar que, como en cualquier monte, la misión mayor, aun si no lo decimos inmediato, la misión mayor siempre es traer el amor de Cristo, Ujú. el amor de nuestro Dios. Y lo que queremos reconocer, estamos acostumbrados a pensar el amor de Cristo es ofrecer la salvación eterna. Te has convertido, has hecho la oración de fe, pero esa es solo una de las formas como Dios nos ama. Cuando estamos nosotros en el cielo, juntos, viendo todo lo que está ahí, no solo vamos a hablar entre nosotros, decir, wow, Él murió en la cruz por nosotros, cuánto nos ama nuestro Dios, pero vamos a ver la majestad de cosas, vamos a entender, wow, el lujo que está aquí, la economía que parece que no tiene tapa y no tiene, pues, es para pensar en nuestros términos, monte economía, wow. Porque todos vamos a encontrar que tenemos pues nuestra mansión ahí construido, hecho ya para nosotros y el lujo de nuestra mansión, vamos a decir, wow. Y entonces vamos a estar nosotros en wow acerca del monte de eh, economía que hay en el cielo, monte de educación, porque vamos a empezar a aprender aún más de los misterios. Vemos de Apocalipsis que dice que los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, 4 seres vivientes que están alrededor del trono, que especialmente los 24 ancianos se acostumbran a cada rato a tirar sus coronas y decir, wow, digno, santo, santo, no tienen ni palabras para expresar algo recién vieron. Y el Señor nos ha enseñado es que se acaba de serles dicho algo más de los misterios que ellos no habían visto antes. No era que Miguel, el arcángel, viene y les obliga a que doblen la rodilla, pero más bien es que de repente otra parte, el misterio de Dios queda descubierto, es parte de la educación. Entonces hay una educación constante en el cielo, aprendizaje de lo que Dios está haciendo, de la majestad de su plan. Y monte por monte hay una manifestación del amor de Dios. Entonces Él, para pensarlo de esta forma, hay 7 formas específicas de la manifestación de su amor en el cielo. La forma de familia, como Él nos cuida como papá, somos de la familia de Dios, el amor perfecto, Él nunca puede rechazarnos, la educación de Él, los misterios secretos que sigue hablando, dándonos, diciendo, ni hablamos de los artes otra vez, la gloria de Dios, la creatividad, la majestad de Dios, donde vamos a ser, wow, wow, otra vez con eso. Y vamos a sentirnos amados, volviendo al punto. No es que vamos a estar ahí, wow, nos amó tanto, murió en la cruz, pero vamos a decir, nos amó tanto que ahora a 7 niveles nos viene manifestando su amor, educación perfecta, familia perfecta, creatividad perfecto y gobierno perfecto. Un lugar, el cielo, donde no hay policía, donde no hay cárceles, Mm. y uno piensa, debe ser anarquía. No, no hay anarquía. Que podemos pasar quizás 1000 años y olvidarnos que realmente no es anarquía, que cada uno no puede hacer solo lo que quiere, que el rey es rey y rige, pero lo hace de manera tan sutil, lo hace de manera tan como servidor del pueblo, que hasta podemos olvidarnos que Él es rey. Pero sí, tiene su sistema, tiene su orden,
En el cielo no se permite, no hay lágrimas, nos dice, entonces sabemos que parte del gobierno ahí no se permite malas nuevas de la tierra, no pueden llegar al cielo. Eso no es para los ciudadanos del cielo, es parte del orden del rey. Y hay cosas que, claro, es para abrir nuestra mente y pensamiento. Hay algunas cosas que son evidentes de la escritura misma, del gobierno de Dios, otras cosas que al pensarlo, estudiarlo, se abre nuestro corazón, pero es muy importante para uno que va a obrar en este monte de gobierno. Antes de entrarte a las estrategias de cómo vas a tomar esto o esta elección, con quién te vas a alinear, si vas a ser parte de este partido, porque corremos a esas cosas, pero a veces nos separamos demasiadamente pronto de cómo es nuestro rey, cómo manifiesta él su gobierno, y nos desconectamos tanto de su majestad, su humildad, su poder, su capacidad de tener una solución para cualquier área de necesidad. Entonces, es todo una obra integral de cómo él quiere que nosotros empecemos a servirle, representarle. Lamento, Carlos, que hemos visto algunos que han corrido con la idea de los 7 montes y aún han logrado ganar ciertas posiciones y se han corrompido en eso. Bueno, estamos aquí y entonces no han tenido el carácter, no lo han estudiado suficientemente bien a cómo gobierna nuestro Dios, a su carácter, a su capacidad de ser íntegro, de ser servidor, de ser una persona de justicia, que ama la justicia, y a causa de eso no hemos durado mucho en algunas situaciones y naciones, ¿no? Pero estamos aprendiendo. Así es, Johnny, hablabas del amor. Bueno, nuestro Dios es amor, y desde esta, desde esta naturaleza, desde este rostro de Dios, como le llaman en el libro, hay una frase que la quiero poner porque hablaste del amor y está en la página 135 del Manual Rice, que recomendamos siempre a las personas. Dice que Él es justo y misericordioso. Nuestro rey está manteniendo siempre una atmósfera a nuestro alrededor para que podamos prosperar y no solamente sobrevivir. Hoy vemos gobiernos que apenas están haciendo que sus gentes, sus pueblos sobrevivan. No hay esa atmósfera para que pues la gente disfrute y el reino de Dios, porque el reino de Dios es justicia, es paz y gozo, bienestar. No tienen bienestar, no hay paz y mucho menos justicia. Entonces, nuestro Dios como rey y el mandato que tenemos, que como es en el cielo, sea hecho en la tierra, venga tu reino, el reino de Dios manifestándose, me encanta esta frase, manifestándose en el monte de gobierno para crear ese orden, para crear esa seguridad, esa atmósfera donde todos pueden mejorar, todos pueden esforzarse para crecer, todos pueden esforzarse para avanzar en sus vidas, tener logros, metas, prosperar. Y no solamente prosperar, sino que experimentar ese efecto de esta verdad, paz, justicia y gozo, ¿no? Ahora, lo que vemos, Johnny, son naciones con su gente en modo de sobrevivencia. Sí. ¿Cómo llegamos para la quincena? ¿Cómo cubrimos los gastos de los servicios? ¿Cómo llegamos para fin de mes? ¿Cómo cumplimos si se alcanza para los gastos de la canasta familiar? Y los gobernantes están ahí celebrando, firmando eventos, actividades, y claro, diciendo que es imposible, que la crisis. Creo que este es el tiempo que se levanten, Rice, levanten los hijos y las hijas de Dios que tienen un llamado a este monte, no para dominar, sino para manifestar este rostro de Dios y crear esta atmósfera, una atmósfera de seguridad, de transparencia, de honestidad,
y donde hay las opciones y las posibilidades de crecer, de avanzar. Tal vez algo más tienes tú que decir, que es Sí, esta frase en el libro. bueno, es que es importante esta discusión porque a veces, volviendo a la pregunta original, ¿qué son los metas en este monte de gobierno? ¿Cómo se manifiesta am, el andar de un reformador, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer? Y a veces como creyentes, porque estamos tan preprogramados a pensar salvación, que se convierten, que se convierten, que se conviertan. Tenemos que entender otra vez que la misión de convertir a la gente es una misión del monte religión. Es Ujú. uno de los 7, ¿no? Y eso no termina siendo la meta primordial de ninguno de los otros montes. Sí, en segunda instancia, sí, pero no es, si tú tienes un llamado al gobierno, no es para convertir a la gente. Y si tú no sabes eso, entonces tú vas a ser uno que va a buscar siempre imponer ideología, va a pensar, bueno, sí, quiero estar en el gobierno para imponer ideología, o peor de eso, obligar a la gente que sea santa y, O, y ser pues una especie de lo que ya hemos experimentado hace cientos de años en la Santa Inquisición. No, sí, sirve a Dios o mueres, claro, ok, hoy sirvo a Dios. Y eso no es la misión. Entonces, cuando entendemos, si tú haces, es súper importante, si uno que me está escuchando dice, no, yo sirvo a Dios o voy a servir en el monte de gobierno, tu misión principal no es convertir a la gente, es manifestar la forma de regir como Él lo hace, ujú. manifestar cómo servir como Él lo hace. Y claro, si en ese proceso, yo recuerdo una vez que estuvimos, bueno, voy a decir, fue en el Perú y el asesor primordial del presidente eh, vino y quería hablar conmigo, vino al hotel, hablamos un momento, bueno, y Dios me dio una palabra para él, ¿no? Cuando estamos hablando, de repente me detengo y dijo, tú no duermes bien, ¿verdad? Y él me dice, "Ay, no duermo, es horrible. Nadie me había dicho, ¿no? El Espíritu me habló eso. Y me empezó a hablar de pesadillas, de visitaciones demoníacas Wow. en la noche y atribulado las noches, ¿no? Y pues que es casi normal para los que están en la cima del monte que no andan con el Señor, porque Ahí. eh, eso es tan expuesto a lo que es. Entonces me dijo, eh, al final, bueno, yo le dije, mira, vamos a orar y tú vas a estar libre de eso, vas a dormir bien y estos demonios van a dejarte. Sentí que el Señor me dijo para decirle, no lo obligué a que se convierta primero, ¿no? Porque yo entiendo que mi misión en ese monte es manifestar cómo Él es en ese monte, Ajá. ese rostro, el rostro de Dios como gobernador en ese monte. Entonces, oré por Él, reprendí las cosas que están pasando, pero cuando terminamos, y estamos por despedir, él me dice, perdón, una pregunta. ¿Yo podría tener una relación como Dios, con Dios como tú lo tienes? Y yo le dije, sí, por supuesto. Bueno, y terminamos, pues, él hace la oración de fe. No lo impuse, pero sí, Así. fue una bendición, pero la bendición secundaria. Yo estoy manifestando el reino de Dios en ese monte como debe ser manifestado, que hay un Dios todopoderoso, un Dios que entiende todos los detalles de la vida de uno, pero él reconoció eso. Entonces, importante es reconocer y recordar que no estamos ahí para insistir con conversión. Sí, estamos listos. Por ejemplo, uno que sabe escoger fruta de un árbol, hay a veces cuando lo está queriendo, no está muy verde, no sale, pero ahí cuando está maduro, perfecto, apenas lo tocas y cae, claro, uno está listo para eso, porque Dios te tiene ahí y si de repente esa oportunidad está ahí, se lo toma. Pero estamos ahí con otro interés primordial
Y hay dos cosas. Tú mencionaste prosperar, que estamos ahí para ayudar al pueblo a prosperar. Y estamos ahí para ayudar a proteger la libertad. Son dos puntos Oh, muy importantes. mm, La protección de libertad es sumamente primordial para nuestro Dios. Aún a pesar, mira, es increíble que no hay policía ni ángeles que sirven de policía en el cielo. Y realmente sabemos de la caída de Satanás y la tercera parte de los demonios, que aún ellos, los ángeles que cayeron, que quedaron demonios, pero eh, la libertad, uno tiene libertad de pensamiento, de voluntad, free will, de voluntad, y uno no está bajo obligación. Aún en el cielo, uno no está sí, sí, bajo obligación. Es el ambiente del reino de Dios y en la tierra como lo es en el cielo, volviendo a ese punto, entendemos desde el huerto de Edén, qué desde maravilla. la primera instancia, qué cosa, siempre acusamos a Adán y Eva por lo que hicieron, wow, ¿cómo, por qué tomaron de ese árbol? Pero ¿quién es el que creó zona roja en el huerto de Edén? Tenemos un lindo paraíso. ¿Y quién pone esa zona roja de restricción? Dios. ¿Por qué lo hace? No era para tentar al hombre, pero para él es sumamente importante que la gente que le escoge a él, la gente que escoge su reino, lo hace de su propia voluntad, Mm, no de obligación, no porque no hay otra opción. mm, Y entonces, eso, ¿cómo lo vamos a traducir a uno que está rigiendo en una nación o en una ciudad, lo que sea? Nosotros tenemos que ser protegedores de lo que es la libertad. No estamos ahí para imponer el reino sobre la gente. Estamos ahí, sí, queremos trabajar y animar al pueblo que vote por valores que uno quiere que sea, pero en ningún momento queremos decir, quiero estar en esa posición de poder para poder imponer. Esa manera de pensar es completamente diferente de nuestro rey y tenemos que reconocer que desde el principio él es un protector, un protegedor de lo que es la expresión de libertad, libertad de pensamiento, libertad para escogerle o para rechazarle. Jesús no vino con como siempre digo, tirando rayos, arrepiéntese, estoy aquí y les veo. No, siempre ofreciendo el reino, ofreciendo lo mejor y podemos, sí, de nuestra posición gubernamental, ofrecerlo con inteligencia, diciendo, mira, las estadísticas muestran, si uno hace esto, esto va a pasar. Hay muchas formas de avanzar, pero ok, uno es eso. Libertad es sumamente importante en la economía de Dios, de pensamiento de Dios. Y esto de prosperar, nosotros estamos, si Dios nos pone en alguna posición, nos pone ahí para mejorar la prosperidad, para traer prosperidad. Uno dice, no, porque uno que es muy religioso dice, no, no queremos que tengan libertad. La gente que tiene más libertad va a pecar más, entonces hay que quitarles. Son sectas que tenemos. Tenemos pastores que tratan así con su congregación. No tienes libertad, tú tienes que hacer, pero eso no viene de Dios, porque él no es así. Pero de prosperar, porque hablé muchas conversaciones con el Señor acerca de esto, porque empezó hace años un candidato a ser gobernador del estado de California, el estado más grande y económicamente por mucho más grande de California, especialmente en ese tiempo. Él quería pues recibir mi bendición y que yo hable bien de él y diga a la gente y donde tengo influencia y social media, donde medios sociales que estoy recomendándole a él. Entonces yo le hago, qué es lo que quieres hacer? Y a él hablar me di cuenta que no tiene ninguna idea de lo que quiere hacer. No, soy creyente pues y que la gente se arrepiente y digo, plan económico, ¿tienes? No, realmente no me interesa en nada la economía. La gente cuanto más
más gana, más dinero tiene, más se corrompe. Y entonces yo no quiero eso. Digo, qué bien saber, porque ahora 100% seguro que voy a decir que no vote por ti. Tuve que decirlo directo. Porque si tú no entiendes que como gobernador del estado, uno de las prioridades que tú debes tener es cómo voy a traer bendición económica. Ya no es parte de el tratado tuyo, no es para tratar con los corazones de cada individuo para que sean mayordomos del dinero. La iglesia misma debe tener presencia y voz para hablar a esas cosas. De parte tuyo, tú debes estar pensando cómo puedo prosperar a mi estado. Y con eso queremos básicamente dejarles con esas ideas, pensamientos, nueva forma de pensar acerca de cómo se opera en este monte de gobierno. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se opera? ¿Cuál es el rol de los hijos y de las hijas de Dios en el monte de gobierno? Quedó muy claro. Sé que hay mucho más, pero hoy quedó claro. Animarles a revisar, a estudiar. Estamos ahí para manifestar a Dios como rey, pero es un rey de amor que ama ver bien, crear condiciones para el bienestar. Qué lindo, Johnny. Qué manera tan práctica también de mostrarnos, y gracias por esos ejemplos. ¿Por qué? Porque creemos que Dios está despertando y este es un momento especial. Hay muchos jóvenes, tú sabes lo que está pasando en el Christian Center for Public Life en Washington, D.C. Hay muchos jóvenes, cada vez más hijos e hijas de Dios disponiéndose para servir en este campo, y creo que su rol es ir a representar el rostro de Dios. Y yo me quedaría con esto: ¿cómo lo hace Dios? Acá lo anoté. Eso. ¿Cómo lo hace Dios? Y cómo quiere Él que se lleve a cabo. Aparte de las escrituras que están allí, seguramente Dios te hablará, y esperamos que este tema, este estudio, este video también te hable. Johnny, gracias, un saludo para todos nuestros amigos, una despedida. Hasta la próxima oportunidad. Sí, que Dios les bendiga, y cada persona, cualquier persona que esté escuchando, que está sintiendo ya sabe que tiene el llamado gubernamental, o está siendo ahora, siente hay un jale, ¿no? Que lo está jalando hacia eso. Bendecimos eso en el nombre de Jesucristo, que el Espíritu Santo se acerca y les ayuda a entender cómo hacer eso, qué es la puerta inicial de entrada, y cómo es la forma como Él quiere usarle. Esperamos que eso sea una realidad sobre su vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias, Johnny. Hasta pronto. Nos vemos. Y a Carlos, gracias. Si disfrutaste de este episodio de Johnny Sin Filtros y quieres comprender mejor tu papel como reformador del mundo en los 7 montes de la cultura, descarga el libro gratuito de Johnny y Elizabeth Enlow, Levántate, en nuestra página web www.raizespanol.org.